Oscuros. Les doy la bienvenida a esta nueva historia en colaboración con el equipo del podcast Creepy en Español, quienes prestaron sus voces e hicieron la maravillosa producción de este relato. También agradezco a los chicos de Mundo Creepy por ayudarnos a darle voz a otros dos personajes. Espero lo disfruten. Fuimos encerrados con objetos extraños. Escrita por Ricardo Ger Segura. Narrado por Ginette Zavala, Edgar Cañas, Fernando Hernández, Emanuel Nightcrawler Morales y Kevin Maskedman García, con la participación especial de Ger Ricardo del podcast Terror en la Oscuridad. Oscuridad. No hay nada más. No hay rastro de luz. Solo un negro absoluto. Respiraciones aceleradas y murmullos es lo único que comienza a llenar el ambiente. ¿Qué es esto? Más que una pregunta dirigida a alguien, es una reflexión en voz alta. ¿Hay alguien más aquí? La incertidumbre era clara. Sí, yo también estoy aquí. Se escucha decir de una voz vieja. Intenta sonar calmado, pero el temblor en las palabras delata una tensión interior que no puede ocultar. Un silencio se instala, roto solo por las respiraciones erráticas. Es como si todos esperaran algo, pero nadie supiera qué. ¿Alguien ha intentado moverse? Dice alguien más con cautela. No, pero de todas formas no sé si es seguro intentarlo. La última voz revela firmeza y miedo a partes iguales. Un crujido suave y prolongado llena la oscuridad. Los alientos se contienen, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado en esta pausa. ¿Qué fue eso? La alarma se hace evidente, transformando el tono de la conversación. Quizás deberíamos... Esta frase queda incompleta, como si las palabras adecuadas para terminarla fueran demasiado escurridizas. ¿Deberíamos qué? Interrumpe la voz firme con impaciencia al ver que no concluye su frase. No lo sé, no veo nada. No sé qué hacer. El silencio regresa, y mientras todos luchan por entender su situación, el horror y la incertidumbre comienza a escalar por sus cuerpos. Sin respuestas y con preguntas aún por formular, la única certeza es que están atrapados en este limbo. Ok, tranquilos todos. Tal vez deberíamos empezar por tratar de averiguar si tenemos algo en común. No sé, pensar si hay alguna razón por la que todos podríamos estar aquí. La propuesta vino con un tono moderado, como si la voz buscara terreno neutral para empezar. Buena idea, aunque es difícil hablar de cosas en común cuando ni siquiera puedo ver quiénes son ustedes. No veo otras opciones. ¿Alguien recuerda algo antes de encontrarse en esta oscuridad? Yo estaba en mi casa. Había terminado de cenar y estaba viendo la tele. Lo siguiente que recuerdo es estar aquí. La vejez que acompañaba la voz de esta persona le impregnaba cansancio. Esto es demasiado extraño. Yo estaba trabajando en mi escritorio y luego, de repente, nada. Solo oscuridad y las voces de ustedes. Hubo una pausa, como si esperara alguna señal de reconocimiento o entendimiento. Yo iba conduciendo, escuchaba la radio y entonces todo se apagó. Pensé que había tenido un accidente o algo así, pero no siento dolor. Solo tengo un dolor de cabeza. Pues que yo recuerde, estaba saliendo de una tienda camino a mi casa y nada más. El grupo quedó en silencio por un momento, como procesando las piezas de información que acababan de compartir. Cada historia era diferente, pero todas ellas llevaban al mismo lugar, la oscuridad en la que ahora se encontraban. Piensen. Bien, entonces al parecer todos estábamos haciendo cosas cotidianas. No es como si estuviéramos participando en alguna actividad de riesgo o algo que pudiera explicar esto. Las palabras se quedaron flotando,
Cada uno estaba atrapado en un mar de preguntas sin respuestas y, sin embargo, había algo reconfortante en saber que no estaban solos. Pero a medida que el tiempo pasaba, ese pequeño consuelo comenzaba a verse eclipsado por una sensación colectiva de urgencia. Ok, da igual. Aceptemos que no sabemos por qué estamos aquí, pero ¿qué es este lugar? ¿Cómo salimos de aquí? La voz sonaba impaciente, como si la charla hubiera ido ya demasiado lejos sin llegar a ningún punto concreto. El aire estaba inundado de una presión que rozaba lo insostenible. Fue entonces cuando una voz clara y resuelta se alzó sobre el silencio. Tal vez deberíamos presentarnos. Hola, me llamo Emilia. Soy matemática y soy docente en una universidad. ¿Emilia? ¿Emilia Cárdenas? Sí. Su voz, usualmente calmada, revelaba una sorpresa que no podía ocultar. La coincidencia era demasiado grande, el lugar demasiado extraño. Perdón, ¿te conozco? No puedo creerlo. Soy Chilam, el de la medicina alternativa. ¿Me recuerdas? Claro que te recuerdo. Me ayudaste mucho, al menos en la parte psicológica. ¿Cómo sigues de tu cáncer? Bueno, esa es otra historia. Lamentablemente sigue ahí. Oh, Emilia. Hizo metástasis hace poco. Entonces digamos que las probabilidades apuntan a que ya solo es cuestión de tiempo. Lo siento mucho. No, tranquilo. Ya lo acepté. Estoy en paz con eso. Al fin y al cabo, vivir y morir son parte necesaria del ciclo de la vida. Entonces, un tono muy diferente interrumpió el momento con la clara intención de hacerlo. Yo soy el oficial García, aquí para mantener el orden, si es que es necesario, añadió esta voz, firme y sin lugar para dudas. Bueno, yo me llamo Rodrigo. Soy enfermero. Dijo otra voz. Era suave, cautelosa, como si estuviese intentando no romper algo frágil. Yo soy el padre Anselmo, y yo te conozco a ti, Chilam. ¿Te acuerdas de mí? Pero claro, padre Anselmo, durante mis estudios usted fue un gran guía y apoyo. Al concluir las presentaciones, el ambiente pareció relajarse, aunque solo levemente. Ahora ya no eran solo voces en la oscuridad, pero el enigma persistía. A ver, entonces ¿alguien tiene idea de qué está pasando aquí? Preguntó Emilia, asumiendo un liderazgo necesario. Ya fuera con monosílabos o sonidos guturales, todos los presentes indicaron una negativa. Sin previo aviso, un haz de luz irrumpió en el centro de la sala, iluminando un báculo de madera antiguo incrustado en el suelo, con un cráneo humano en la punta y ramas retorcidas que lo envolvían. El cráneo miraba un espejo a 1 metro delante de él y que reflejaba la siniestra imagen del cráneo. Al lado, un reloj de arena dejaba caer sus granos, dando paso al inicio de una cuenta regresiva. Emilia se detuvo en seco, con un temor inexplicable escalando por su columna. Se había enfrentado a la muerte en términos médicos muchas veces, pero esto era otro nivel de amenaza. Estaba en presencia de algo totalmente desconocido. Rodrigo estaba congelado y boquiabierto, con los ojos fijos en aquellos objetos sin un aparente sentido. No lo toquen. La voz de Chilam rompió el silencio de inmediato. Había un tono subyacente de pánico. Eso no es algo con lo que se deba jugar. Es una brujería muy oscura. El padre Anselmo también parecía perturbado. Sus ojos se fijaron en el reflejo del cráneo en el espejo, como si estuviera viendo algo más allá del vidrio. Hizo una pequeña señal de la cruz, pero sus manos temblaban. El oficial García, por otro lado, buscó instintivamente su arma en la funda que siempre llevaba en el cinturón. Y ahí estaba. ¡Qué sorpresa! Esto le dio cierto alivio. Él estaba acostumbrado a enfrentar peligros tangibles, delincuentes, situaciones de alta tensión.
pero esto era algo para lo que su entrenamiento y su placa no ofrecían ninguna protección. ¿Brujería? ¿Estás seguro, Chilam? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Esto es maligno. Al inicio ninguno de ellos se atrevió a acercarse más a los objetos en el centro, ni siquiera para investigar. La luz que iluminaba el centro de la sala colocó a todos bajo un foco de intensa atención. Era imposible no observar esos 3 objetos que parecían casi sacados de una historia de terror. Emilia se acercó lentamente al reloj de arena, ignorando las advertencias del supersticioso hombre. Su mente lógica y matemática trabajaba a toda velocidad. Se arrodilló para estudiar el flujo de arena. No lo vayas a tocar. Podría maldecirte. Emilia lo miró y asintió, aunque ella realmente no creía en esto. El padre Anselmo, mientras tanto, estaba inmerso en su propio mundo. No podía quitarle los ojos de encima al báculo y al espejo. Había algo muy familiar en ellos, pero en lugar de compartir esos pensamientos, se limitó a fruncir el ceño y murmurar una breve oración. Chilam se sintió inmediatamente atraído por el panorama general. Era como si pudiera sentir su energía, un magnetismo que lo atrajo a él. Esto es algo más que un simple palo tallado. No sé qué es, pero puedo sentir que tiene un propósito más grande. Rodrigo y el oficial García, en cambio, preferían mantenerse un poco alejados. García estaba observando todo con ojos de halcón, como si esperara que la situación se descontrolara en cualquier momento. Rodrigo, por otro lado, estaba más centrado en las personas que en los objetos. Estudiaba sus gestos, escuchaba el tono de sus voces. Había algo que no encajaba y quería saber qué era. Padre, usted se ve muy interesado en ese báculo, dijo Rodrigo tratando de romper el hielo. Sí, pero no solo en el báculo, también en el espejo. Los he visto en sueños, respondió el padre sin apartar la mirada de los objetos. ¿De verdad? ¿Puedes contarnos más? Suelo olvidar las cosas, pero este sueño me es muy nítido. Verán. Me encontraba en la parroquia en la que servía hace años y parado sobre el altar, el báculo estaba en las manos de Dios. El espejo estaba detrás de él, roto. Y entonces el objeto comenzaba a corromper a nuestro Señor. Sus manos y ropas blancas se volvieron negras y el edificio se empezaba a resquebrajar, y niños sucios y asustados salían de debajo de la santa toga de Dios. No es un buen augurio, amigo mío. ¿Augurio? Preguntó Emilia, levantándose del suelo después de haber observado el reloj de arena. Miren, yo respeto mucho sus creencias y creo que sí soy bastante respetuosa, pero si comenzamos a creer que esto puede ser algo paranormal, solamente vamos a incrementar nuestro nivel de nerviosismo. Y perdón, pero yo ya estoy empezando a ponerme nerviosa y sus pláticas no me ayudan. El reloj de arena en el centro de la sala se convirtió en el nuevo protagonista. A ver, hay una coincidencia ciertamente extraña. En mi casa tengo un reloj exactamente igual que este, y con certeza puedo decir que tenemos cerca de 50 minutos antes de que nos quedemos sin tiempo. Y dada la situación, no creo que algo bueno pase cuando el último grano de arena caiga. El oficial García se cruzó de brazos y se puso a caminar en círculos alrededor del grupo, claramente inquieto. Tenía la mirada fija en el padre Anselmo y Rodrigo, pero no dijo nada. Algo en su instinto le decía que debía observar más y hablar menos. ¿Pasa algo, oficial? Solo estoy evaluando la situación.
Ya sabes, por precaución y todo eso. Bien, bien, pensemos qué hacer ahora. Necesitamos resolver este enigma, sea cual sea. Entonces, algo los interrumpió. Cuando parecía que la tensión no podía ser más densa, unos susurros llenaron el aire. Era imposible entender lo que decían, pero igual los llenaron de pavor. ¿Oyen eso? Preguntó Chilam mirando a su alrededor. Si te refieres a esos malditos susurros, sí, los oigo, carajo. Respondió García con los ojos recorriendo la sala, como buscando algo. Son espíritus. Emilia frunció el ceño. A ver, por favor, no perdamos la calma, sí, mantengámonos tranquilos. No nos dejemos llevar por esas cosas, ya se los había dicho. Tal vez hay bocinas escondidas en algún lado, o quizás alguien está jugando con nosotros. Tiene que haber una explicación lógica. ¿Crees que alguien podría estar jugando con nosotros? No llegamos aquí por arte de magia. ¿O sí? Emilia se cruzó de brazos. Alguien armó todo esto, alguien está detrás de todo esto y está jugando con nosotros. Estoy segura. García se acercó a Emilia. Sé algo de sistemas de sonido por mi trabajo. Podría ayudarte a buscar los parlantes si quieres. Emilia asintió, un poco más tranquila. Mientras ella y García se alejaban para buscar en los rincones más escondidos, el resto se quedó en sus propios mundos, inquietos. Estos susurros no son algo normal. Murmuró Chilam, más para sí mismo que para los demás. Unos minutos después, que a todos les parecieron horas, Emilia y García volvieron al centro de la sala. Las caras lo decían todo. ¿Encontraron algo? Nada. Ningún parlante. Entonces, ¿cómo explicamos los susurros? Rodrigo habló por fin, no ocultando su creciente nerviosismo. Bueno, el que no podamos ver las bocinas no significa que no estén ahí. Tal vez la única explicación lógica sería que... Emilia parecía incómoda ante su propia conclusión. Bueno, comienzo a pensar que quizás esta vez no hay una explicación lógica. Los susurros, aunque aún incomprensibles, se intensificaron, como si la sala intentara comunicarse con ellos, pero algo se perdiera en la traducción. Emilia miró fijamente a Rodrigo mientras los demás reflexionaban. Algo en él le resultaba extrañamente familiar. Oye, Rodrigo, ¿te conozco de algún lado? Tu semblante me es muy familiar. Es posible, he trabajado en varios hospitales. Tal vez nos cruzamos alguna vez. Contestó él, con una sonrisa que intentaba ser casual. Emilia asintió, pero quedó pensativa, como si algo en su memoria le jugara una mala pasada. Mientras tanto, García observaba la interacción de todos desde lejos, sintiendo una conexión inexplicable con el enfermero. Emilia observó a Rodrigo. Algo le picaba en la mente, como un insecto que no dejaba de zumbar alrededor de su oído. ¿No trabajabas en el área de quimioterapias hace unos años? Rodrigo la miró con preocupación. Sí, trabajé ahí. Sí, yo estaba segura que te recordaba. Tú me atendiste con mis quimioterapias, pero pensé que tu nombre era otro. Dijo Emilia, entrecerrando los ojos. Fue en ese momento que García se entrometió en la conversación. Su expresión pasó de curiosa a acusatoria. ¿Tu nombre no es Alexis? Rodrigo, o mejor dicho Alexis, se puso pálido. Ese es un nombre que ya no uso. Respondió Alexis, visiblemente incómodo. Ah, ya no usas ese nombre. ¿Te parece que es demasiado fácil rastrear? García elevó su voz, llenando el espacio de la habitación con una tensión que nadie deseaba. Emilia y Chilam se miraron con asombro y preocupación. ¿Cómo? ¿De qué está hablando, oficial? Este hombre fue arrestado hace unos años por intento de asesinato. Fui yo quien lo detuvo. La tensión en la habitación alcanzó un nuevo nivel. Alexis se pasó las manos por el cabello. Su respiración se agitaba y los músculos de su mandíbula se tensaban.
Esa es una parte de mi vida de la que no estoy orgulloso, pero ya pagué mi deuda, replicó Alexis con voz temblorosa. Ah, así que ahora te redimiste. ¿Qué pasa si intentas hacer lo mismo aquí? Dijo García con sarcasmo. Deja de provocar al muchacho. Estamos aquí por una razón que desconocemos. Alimentar la desconfianza solo nos alejará de cualquier solución. Es fácil decir eso cuando no sabes de lo que es capaz un maldito exconvicto como este. Maltrataste a tu esposa por años. No mereces el perdón, desgraciado. Dijo, mirando a Alexis. El enfermero respiró hondo, haciendo todo lo posible por mantener su compostura. Pero las arrugas en su frente y su postura rígida delataban su estado emocional. Emilia observaba, cuestionando sus propias percepciones y preguntándose en quién podía confiar. ¿Por qué estás aquí? ¿Te metieron con nosotros para matarnos también? La corpulenta humanidad del oficial se colocó justo frente al joven, amenazante y desafiante. Los demás no quisieron intervenir. Aunque no estaban del todo de acuerdo con la actitud de García, entendían también que no podían confiar en alguien como Alexis. Mientras los demás se perdían en la discusión sobre el pasado de Alexis, el padre Anselmo decidió aprovechar el tiempo de algo más útil, investigando cada detalle de las paredes y del suelo. Buscaba algo, lo que fuera, y lo encontró. Su atención se centró en una puerta que halló en la esquina de la habitación, oculta por la oscuridad. Tenía una manija pequeña y una sola cerradura. Se inclinó hacia la puerta y apoyó su oreja contra el metal frío. Estaba tratando de oír algo, cualquier cosa que pudiera darle alguna pista sobre lo que había del otro lado. Hubo un silencio, y por un segundo se preguntó si todo esto era una pérdida de tiempo. Pero entonces ocurrió. Un golpe fuerte sacudió la puerta desde el otro lado. El ruido lo hizo saltar hacia atrás, pero lo que lo hizo caer al suelo fue el rugido que siguió. No era el rugido de un animal, ni siquiera el de un humano. Era algo que no podía describir, algo que nunca había escuchado antes, algo que no quería volver a escuchar. El sonido del golpe y del rugido interrumpió las discusiones del resto del grupo. Todos se volvieron hacia Anselmo, quien ahora estaba en el suelo, mirando la puerta con profundo horror. El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Las discusiones sobre el pasado y las sospechas se disiparon, al menos por un momento. Ahora, todos compartían una preocupación más inmediata. ¿Qué demonios era eso del otro lado de la puerta? El padre Anselmo, todavía en el suelo, finalmente se puso de pie. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Respondió Alexis, que se había movido más cerca de Emilia como para protegerla. Se los dije, este lugar está maldito. Esos objetos en el centro están llamando a entidades extraplanares. ¿Algún consejo espiritual para deshacernos de esto, Chilam? Preguntó el oficial García. Su voz revelaba tanto miedo como burla. No es momento para el sarcasmo, oficial. Chilam lanzó una mirada severa al oficial. García se encogió de hombros. Lo siento. Esta situación me hace pensar en todo menos en mantener la calma. Padre, usted fue quien escuchó el ruido más de cerca. ¿Qué piensa? ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que lo más sensato es mantenernos alejados de esa puerta. No estoy seguro de lo que es, pero podría apostar que es algo bastante peligroso. ¿Y si esa cosa decide salir? Preguntó Alexis, mirando hacia la puerta como si esperara que se abriera en cualquier momento. El terror en su voz estaba comenzando a contagiar a los demás. Entonces tenemos que salir de aquí ya. ¿Qué hacemos? Por ahora mantengamos la distancia. Sigamos buscando otra salida o alguna pista que nos ayude a entender qué es lo que está pasando aquí. Todos asintieron.
Aunque las caras alrededor de la sala mostraban que nadie se sentía realmente mejor, la puerta de metal y lo que sea que estuviera detrás de ella había cambiado todo. Ya no eran solo extraños atrapados en una sala. Ahora eran extraños atrapados en una sala con algo inhumano. Y eso los aterraba más de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir. Emilia, intentando distanciarse de la puerta de metal que todavía los acechaba con su misterio oculto, comenzó a examinar el otro extremo de la habitación. Mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó lo que parecía ser una segunda puerta. No de metal, sino de madera, y bastante normal, sin el carácter amenazante de la primera. Oigan, por acá. Aquí hay otra puerta, dijo, llamando la atención del grupo. ¿Otra puerta? Preguntó Alexis caminando hacia ella. No sé si deberíamos estar emocionados o aterrados. Chilam, quien hasta ese momento había estado contemplando el espejo de pie, sintió un escalofrío al percatarse de algo que reflejaba la luz del foco muy ligeramente. Mientras se acercaba al espejo y lo inspeccionaba y palpaba, sintió algo metálico incrustado detrás y lo sacó. Era una llave. ¿Qué tenemos aquí? Murmuró García arrebatándole la pieza metálica de las manos. ¿Así que ahora tenemos una puerta adicional y una llave? El padre Anselmo intervino, visiblemente más cauteloso después de su experiencia con la puerta de metal. Debemos pensar en esto cuidadosamente. Tenemos 2 puertas y una llave. Cualquier elección que hagamos tendrá consecuencias. No podemos quedarnos aquí para siempre. Necesitamos tomar una decisión y rápido. Al reloj de arena no le queda mucho tiempo. A ver, tenemos que actuar lógica e inteligentemente. Ya sabemos que algo peligroso está detrás de la puerta de metal, ¿ok? La segunda puerta parece inofensiva y ahora tenemos una llave. ¿Por qué no intentamos con esa? Hay que basarnos en los hechos. Tiene sentido. Estoy de acuerdo. Entonces está decidido. Usaremos la llave en la segunda puerta. Con la llave en mano, García se acercó a la puerta de madera. Todos contuvieron la respiración mientras él insertaba la llave en la cerradura y la giraba. Hubo un chasquido sordo. La puerta ahora estaba desbloqueada. Bueno, aquí vamos, dijo, abriendo la puerta lentamente. Por un momento todos se asomaron esperanzados, imaginando una salida o quizás una habitación llena de suministros. Pero lo que vieron les dejó helados. Entraron a una muy pequeña habitación. Un foco iluminaba algo, un esqueleto sentado dentro. Lo más extraño era su cabeza, que era una calabaza sonriente y hueca. Pero, ¿qué es esto? García, siempre el más práctico, se adelantó y examinó más de cerca. Sobre el regazo del esqueleto había una nota que decía: elección incorrecta. Esto no puede estar pasando, dijo Alexis. Sus manos temblaban. Estamos en un juego enfermo y retorcido. La llave, tenemos que usarla en la otra puerta entonces. Chilam regresó a la cerradura e intentó sacarla, pero le fue imposible. Se había quedado atorada en el interior. Estamos atrapados aquí. No hay salida, dijo Emilia. Su voz se quebraba por primera vez. Este no es algo normal. Hay algo más, algo malévolo en juego aquí. ¿Puedes dejar de pensar que todo es paranormal? ¿No lo ves? Es claro que esto es obra de algún imbécil. ¿Te parece que esa cosa encerrada en la otra habitación es algo natural? ¿O que los susurros tienen alguna explicación? La conversación se detuvo abruptamente. Todos se miraron sabiendo que su situación había empeorado significativamente. Cada uno lidiaba con el horror a su manera. Emilia se abrazó a sí misma, temblando. Alexis parecía perdido, como si parte de él hubiera retrocedido a un estado más oscuro de su mente. Chilam parecía estar en una especie de trance. Sus ojos buscaban algo en el vacío.
padre Anselmo rezaba en silencio, aunque nadie podía decir si era por salvación o por perdón. García simplemente miraba la puerta de metal, ahora claramente convencido de que era algo más que una simple barrera física. Fue un momento largo y tenso, lleno de reflexión y desesperación silenciosa. Ninguno de ellos lo dijo, pero todos sabían la verdad. Habían sellado su destino, y lo que es peor, no tenían idea de qué horrores les esperaban a continuación. Cada uno tomó su camino alrededor de los objetos en el medio. Mientras la mayoría analizaba cada centímetro de estos elementos, García se enfocó en algo más. No podía evitarlo. Su paciencia había llegado al límite. Cada vez que miraba a Anselmo, su pasado resurgía como un río violento, arrastrándolo hacia una oscuridad que había intentado olvidar. La débil luz del foco que pendía del techo como si fuera parte de algún juego retorcido iluminó al sacerdote de una manera tan particular y única que le trajo a la memoria uno de los recuerdos más dolorosos de la vida de García. Con un impulso que ni siquiera él mismo comprendía completamente, García cruzó la habitación y le dio un puñetazo a Anselmo, tumbándolo al suelo. ¿Qué diablos te pasa, García?, gritó Alexis, mientras Emilia y Chilam también se apresuraban hacia el lugar donde había caído Anselmo. El sacerdote de 60 años se puso de pie, agitando la mano como si pudiera dispersar el dolor y la humillación que claramente sentía. García ardía en rabia. Este hombre me arruinó la vida, gritó el oficial señalando a Anselmo con un dedo tembloroso. ¿De qué hablas?, preguntó Anselmo, con una voz nerviosa que no podía ocultar su miedo. Tú, cuando mis padres me metieron al catecismo, fuiste tú quien lo hizo. Me llevabas a tu oficina. Le pedí a Dios 1000 veces que detuviera esto, pero no me escuchó. El oficial no decía explícitamente lo que pensaba, pero todos lo intuían. ¿Es cierto, Anselmo? ¿Es cierto lo que dice? Chilam se metió en la conversación, desconcertado. No sé de qué habla. Yo no conozco a este hombre. El oficial caminó con paso pesado hacia el sacerdote y le propinó otro puñetazo en el rostro que lo tiró de nuevo, haciéndolo chocar con el espejo y provocando que éste se rompiera en cientos de afilados trozos. El escándalo hizo que la tenebrosa criatura encerrada ahí se volviera loca y comenzó a golpear la puerta metálica una y otra vez, lo que aumentó la tensión y la ansiedad en los integrantes del grupo, excepto por García, que enfocaba toda su ira en el hombre que yacía tirado en el suelo. No te atrevas a negarlo, viejo asqueroso. Soy el niño ruborizado. Me decías así porque me cacheteabas y no accedía a tus deseos enfermos. Anselmo miró alrededor de la habitación. Sus ojos se encontraron con los de cada uno de los presentes antes de volver a posarse en García. Sus hombros se desplomaron, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Te digo que no es verdad. Yo jamás le haría eso a un pequeño. ¿Por qué nos encerraron aquí con estos malditos delincuentes?, gritó García, más furioso que nunca. La tensión alcanzó un punto de ebullición insostenible. Todos parecían haber olvidado por un momento el peligro inminente que enfrentaban, distraídos por la revelación. Chilam retrocedió, alejándose de Anselmo como si su cercanía pudiera contaminarlo. Aunque el sacerdote lo negara, no podría estar seguro si mentía. Emilia, siempre racional, parecía perdida, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la información, los peligros, los problemas, el futuro. Alexis, con su propio pasado turbio, observó todo con horror y curiosidad. Pero fue el rostro de Anselmo el que mostró el mayor cambio. Pánico es una palabra que no se acerca lo suficiente a lo que él sentía. Voy a matarte, infeliz, dijo García entre dientes. Anselmo, todavía en el suelo después del golpe de García, miró con terror a su agresor. Sin otra opción y dominado por el miedo,
Anselmo se levantó y puso sus manos en el báculo semienterrado en el suelo donde había caído. Con un esfuerzo considerable lo arrancó y apuntó el extremo del báculo hacia García, como si fuera una especie de arma rudimentaria. ¿Qué hace, padre? ¿Qué vas a hacer con eso, anciano? Dijo García con desprecio. Si nadie va a creerme y ayudarme, entonces esta es mi única defensa. Respondió el sacerdote, tratando de mantener una postura firme, aunque su mano temblara. Nada va a detenerme hoy. Soñé con este momento por años. García escupió las palabras, claramente incrédulo. García, piensa por favor lo que estás diciendo. No somos animales. Tenemos que encontrar una manera más factible de salir de aquí. ¿Y por qué debería escucharte? Parece que todos aquí tienen secretos y mentiras. ¿Quién dice que tú no has cometido cosas igual de horribles? ¡Basta ya! Este lugar nos está volviendo locos. Estamos permitiendo que nos divida. O quizás simplemente estamos viendo las verdaderas caras de cada uno. Replicó García sin quitar los ojos de Anselmo. Los susurros y los gritos y golpes de la criatura encerrada llenaban la sala, cada vez más fuertes, como un coro ominoso que acompañaba la creciente tensión. Emilia miró el reloj de arena. Los granos caían de manera constante. Estaba cerca del final. Tenemos que hacer algo ya. El tiempo se nos acaba. Lo estamos haciendo. Estamos descubriendo quiénes son realmente nuestros enemigos. Nadie habló durante segundos eternos. Anselmo, que aún sostenía su báculo, miró alrededor, como si estuviera buscando algo o alguien en quien confiar. Pero no encontró nada de eso. Solo caras tensas, ojos desconfiados y un aire pesado de paranoia y miedo que amenazaba con aplastarlos a todos. Los gritos desde el otro lado de la puerta se intensificaron. Y el grupo se giró para mirar la puerta y luego de nuevo entre ellos. Todos entendieron en ese instante de escalofriante claridad que el peligro real podría no estar detrás de la puerta cerrada, sino entre ellos mismos. Y ese descubrimiento les hizo más temerosos que cualquier grito o susurro proveniente de la oscuridad. El reloj de arena también se había convertido en el epicentro de toda atención. Los granos de arena caían, uno a uno, marcando el tiempo restante de manera incambiable. A medida que se agotaba, el comportamiento de todos se volvía cada vez más errático. Las acciones desesperadas aumentaban. Chilam intentó sin éxito romper el reloj de arena, como si detener el tiempo pudiera detener el inevitable colapso del grupo, pero este artefacto yacía aferrado al suelo, y su cristal no parecía ceder a los golpes y patadas. Es suficiente. Voy a terminar con esto. Gritó García finalmente. Sin que nadie lo esperara, desenfundó la pistola en su cinturón, apuntó al sacerdote y disparó. El impacto de la bala contra el pecho de Anselmo generó un eco sordo en la habitación. El sacerdote cayó al suelo. El rostro se contorsionó en un gesto entre sorpresa y dolor. Sus ropas se mancharon poco a poco con el rojo carmesí de la sangre que comenzó a brotar de la herida de la bala. Alexis y Chilam dudaron por un momento, mirándose el uno al otro, antes de actuar casi al unísono para contener a García. Alexis trató de arrebatarle el arma mientras Chilam trataba de tirarlo al suelo. ¡Para! ¡Estás loco! García se resistió, con el arma aún en la mano. Se veía perdido, como si las acciones que acababa de cometer no fueran completamente suyas. Emilia retrocedió asustada hasta toparse con una de las paredes. El caos se apoderó de la sala. García, que tenía más fuerza física que Alexis, finalmente logró empujar al muchacho y quedarse con el arma. Después disparó al techo. Las balas golpearon el material, dejando agujeros que escupían polvo y astillas. Chilam lo soltó y todos se quedaron inmóviles. Nadie se mueva. Alexis se preparó. Los eventos lo habían llevado al límite y ya no podía más. Cargó una vez más contra García, quien aún estaba en una especie de trance. Antes de que pudiera llegar a él, García le disparó y el joven se desplomó en el suelo. Emilia,
quien hasta ese momento había permanecido alejada del centro del drama, levantó la mirada y se fijó en el reloj de arena que seguía ahí, inerte, esperando el momento. Lo observó atentamente y luego miró a los demás. Se acabó el tiempo, dijo suavemente, resignada. Chilama, al escuchar esto, empezó a recitar una oración maya. Sus palabras parecían flotar en el aire, como si estuvieran tratando de escapar del caos que reinaba en la habitación. Al mismo tiempo, Anselmo, agonizante en el suelo y perdiendo mucha sangre, comenzó a murmurar algo que sonaba como el Padre Nuestro. Aunque las oraciones de Chilam y Anselmo eran de mundos diferentes, en ese momento parecían ser lo único que todos tenían. Una súplica al universo, un deseo de que algo, cualquier cosa, les diera sentido a la locura en la que estaban sumidos. Todos se miraron, cansados, derrotados, y con el peso de la situación desmoronándolos por dentro. La verdad era que cada uno había perdido algo en la sala, ya fuera inocencia, esperanza o simplemente la idea de quiénes eran. Todos pagaron un precio. Pero quizás lo más perturbador era que, a pesar de todo, aún no sabían por qué estaban allí o quién estaba detrás de todo. Y eso, más que cualquier otra cosa, los llenaba de un terror que ni las palabras ni las oraciones podían aliviar. Justo cuando la tensión parecía disiparse un poco, algo nuevo ocurrió. Un siseo suave, casi imperceptible, llenó la sala. Todos miraron a su alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido. Las luces empezaron a parpadear y un gas comenzó a llenar la sala entera. Los que pudieron se taparon la nariz y boca, pero ya era demasiado tarde. Empezaron a toser, algunos con más fuerza que otros. García, aún tambaleante por el enfrentamiento anterior, se desplomó primero. Chilam intentó seguir con su oración maya, como si las palabras pudieran purificar el aire, pero la tos lo interrumpió, desgarrando su garganta. Emilia, ya debilitada por su enfermedad, se sintió abrumada. Sintió que sus pulmones se llenaban de algo pesado, como si respirara plomo. Uno a uno, todos fueron sucumbiendo. Las luces parpadearon por última vez, antes de que todo se sumiera en la oscuridad. Después de un momento que pareció eterno, las luces volvieron a encenderse automáticamente, pero ya no había nadie consciente en la sala que pudiera verlas, y así, en medio de ese silencio absoluto, comenzaron a aparecer luces en las paredes. Se reveló entonces la verdadera naturaleza de la sala, un laboratorio disfrazado. Cámaras camufladas, válvulas de gas, todo formaba parte de un experimento elaborado y cruel. Y lo más espeluznante de todo, la existencia de una audiencia oculta, personas que habían estado observando desde algún lugar remoto. El show había concluido, y como en cualquier espectáculo, hubo aplausos para los participantes secuestrados de la escena, pero sobre todo para aquellos que lo orquestaron. En una sala insonora pegada a la habitación donde ocurrió todo, el doctor miró las pantallas que proyectaban múltiples vistas de otras salas, cada una con su propia escena grotesca de manipulación humana. Excelente labor, equipo, felicitó el doctor. Nuestros patrocinadores estarán muy complacidos con los resultados. Uno de los técnicos giró su silla para mirarlo. Doctor, hemos recibido ya varias peticiones para la siguiente ronda. Los donantes están particularmente emocionados. Han estado observando lo que acaba de suceder y parece que hemos superado sus expectativas. Bien, eso es bueno, dijo el doctor con una sonrisa forzada mientras revisaba algunos datos en una pantalla cercana. A pesar de su tono, un pensamiento amargo cruzó su mente. Donantes, como los llamaban.
no eran más que personas petulantes, muy poderosas y extremadamente ricas que financiaban estos espectáculos. Para ellos, todo esto no era más que un juego, una forma nueva y emocionante de entretenimiento. Se sentían como dioses observando un mundo en miniatura desmoronarse, sin darle importancia a la ciencia detrás de todo, a lo que estos experimentos podrían revelar sobre la psique humana, el comportamiento grupal, la moralidad bajo presión. Esto es una pérdida de un potencial de conocimiento increíble, pensó el doctor. Todo desperdiciado porque a estos ricos solo les interesa la emoción del momento, el placer retorcido de ver a personas romperse bajo circunstancias extremas. Tomó un respiro profundo, guardando sus pensamientos para sí mismo. Ahora no era el momento ni el lugar para cuestionamientos éticos o filosóficos. Había trabajo que hacer y un espectáculo que continuar. Muy bien, preparen todo para la siguiente ronda, ordenó, regresando a su máscara de profesionalismo. Asegúrense de que todo quede listo para superar una vez más las expectativas de nuestros donantes. Los técnicos asintieron, volviendo a sus estaciones de trabajo. El doctor se quedó un momento más mirando las pantallas, reflexionando sobre el origen de los objetos que ponía en las habitaciones. Si tan solo supieran que los susurros no son producto de tecnología. Si tan solo supieran que estos objetos realmente están malditos.